A ver si recuperamos comunicación con Guillermo Moreno. Guillermo, se cortó justo. Sí, justo se cortó. Pablo, Gustavo, gracias por el llamado. Hasta ahí habíamos llegado. Bien, sí, señor. Ahí te escuchamos muy potente, así que vamos a poder charlar bien. Bueno, estábamos metiéndonos en esta nota que publicaste sobre la exclusión o la inclusión, el nuevo antagonismo, los nacionalismos, pero te queríamos preguntar primero si escuchaste recién al gobernador y al presidente que dieron una conferencia de prensa en Volkswagen, anunciando que la normalidad es parte del pasado, por lo menos por mucho tiempo. No, la verdad que yo tengo un mayoreo de ferretería, estoy acá en San Martín, que parte de que se cortó el teléfono tiene que ver con que tenemos una conectividad complicada, lo cual dificulta porque naturalmente nuestros negocios hacen facturas electrónicas y es muy difícil si no tenés conectividad poder articular con la FIP y que te autoricen. Bueno, pero es parte de lo que estamos atravesando. No los escuché, pero bien, si me lo comentás no hay ningún problema. Claro, no, bueno, lo que planteaba el gobernador... No sé qué quiso decir con esa normalidad, no sé qué quieren decir. Bueno, hoy recién estuvieron en la planta de Volkswagen inaugurando la vuelta al trabajo después de 60 días con unos protocolos sanitarios y bueno, de lo que hablaban es de aquella normalidad en la cual 3.000 trabajadores van al comedor a compartir y que ahora el trabajo es diferente y estamos en otro estadio y que va a pasar mucho tiempo aparentemente hasta que se vuelva a aquel mundo. Bueno, sí, qué sé yo. Bueno, son ideas muy particulares. La verdad que mira, todo esto se va a terminar evaluando definitivamente en las elecciones del año entrante. Pero bueno, ellos son los dos legales y legítimos para tomar las decisiones que les parezca que tienen que tomar, y como decía el general Perón, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada, bueno, nos toca a nosotros cumplir las decisiones que ellos toman. Yo desearía que esto sea mucho más rápido, ¿no? Volver a la normalidad, esperemos que aparezca la vacuna, si no aparezca la vacuna, que aparezcan los mecanismos para que razonablemente el te ganarás con el pan, con el sudor de tu frente, vuelva a circular, si no, va a ser muy difícil, porque la economía no es la plata. Yo los veo que tienen la visión de que imprimir plata es hacer economía, y la verdad que es una visión casi infantil de la economía, para no darte otro adjetivo, ¿no? No sé, es notable esto. Cuando ustedes son jóvenes, yo ya, mis hijos quizás hasta son mayores que cuando los chicos son chicos, piensan que la economía es la plata. Ahora después, cuando salen de la adolescencia, se empiezan a dar cuenta que la economía es el trabajo. ¿Está bien? Y la generación de bienes y servicios, ¿no? Cada uno desde su aptitud, desde los dones que recibió, desde lo que la vida le ofreció, pero la economía es el trabajo. Claro. No es la plata. Así que bueno, no sé. Guillermo, esperemos Gustavo, que podamos salir rápido de esta situación que hemos entrado involuntariamente, ¿no? En esta pandemia. Gustavo te saluda. Guillermo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Un poco te iba a preguntar, antes que vos dijeras esto, ¿qué pensás que vos hubieses hecho si te tocase estar dentro de una estructura de gobierno, a diferencia de lo que está haciendo hasta hoy, en términos generales, ¿no? Por supuesto. Sí, claro. Bueno, lo primero vinculado a la pandemia es que de ninguna manera hubiese generado miedo al interior de la sociedad, porque lo que tenés que hacer es comunidad, y la comunidad no se genera con el miedo. Si no leyeron a Perón, al menos tendrían que haber leído a Napoleón, que dice que las bayonetas sirven para todo menos para sentarse arriba. Si vos generás miedo, termina pasando lo de Salta, que sectores populares apedrean una ambulancia donde adentro hay una trabajadora golondrina, y ¿qué querían hacer? ¿Prenderle fuego como a las brujas? ¿Qué querían hacer con esa trabajadora? Suponete que hubiesen llegado a la ambulancia y le hubiesen destruido, ¿qué hubiesen hecho? ¿Le prendían fuego a la ambulancia con la señora adentro? Bueno, esto es una barbaridad. Ahora, obviamente, Perón enseñó que a las sociedades se las conduce bajo la persuasión, no sobre el miedo. No que una familia es enemiga de otra familia, no que un médico llega a su casa y es recibido con carteles que dicen andate de acá, o que un policía se tiene que cambiar y sacar el uniforme porque si no cuando llega al barrio le dicen vos sí, digamos, lo primero, incluso para derrotar la pandemia, es generar comunidad, generar amor, generar vínculos entre las familias. Y una familia debe amar a otra familia, no odiar a otra familia. Bien. Y desde lo económico,
Lo primero que tenías que hacer era sentarte en la única caja importante que tiene la Argentina hoy, que es la caja del Banco Central. No es el ANSE, no es el PAME, son todas pavadas. Sentarte la caja en dólares que tiene el Banco Central, que son las reservas, y administrarlas correctamente en una planificación económica. Es un disparate que la caja más importante de la Argentina la esté administrando un economista radical, que han demostrado en los últimos 40 años su fracaso, empezando por Machiné y siguiendo por todos los que quieran nombrar economistas radicales. Ahora tenés un economista radical administrando la única caja importante de la Argentina. Bien, tendrías que haber armado un consejo de expertos también, que fundamentalmente son empresarios y dirigentes sindicales y la gente que conoce la economía del día a día, que conoce la economía del día a día para la asignación de esos dólares. Cuando vos asignás esos dólares, estás planificando la economía desde la oferta. Y entonces te hubieses dado cuenta que con 4,5 millones de personas, que son los que autorizaste a trabajar, no se pueden alimentar 45 millones. Alimentar en términos amplios, ¿no? Sí, sí. Esto significa vestir, darle seguridad, darle vivienda, darle medicamentos. Bueno, hoy están trabajando 4,5 millones de personas, un poquito más a partir de la liberalización que hicieron hace 10 días atrás. Pero que no son más de 300, 400 mil personas. 4,5 millones, supuestamente estén trabajando 5 millones de personas. Bueno, es imposible 1 cada 10 que generen los bienes y servicios para que el mercado esté abastecido. Y si el mercado no está abastecido y vos generás dinero imprimiendo, porque obviamente a la familia y a las empresas, a la familia le tenés que dar el ingreso que necesitan y a las empresas las tenés que acompañar, cuando ese dinero se da vuelta y va a buscar los bienes y servicios no los encuentra. Entonces el ajuste es obviamente por precio, y eso es lo que está pasando. Porque no va a pensar que la inflación está ese 1,5 que publicó el INDEC. En realidad la inflación que hoy estás teniendo es en los productos que se están comercializando, y como lo único que se está comercializando prácticamente es alimentos, es esa inflación de 3,30 que tuviste, claro. Bueno, el otro, yo no digo que el INDEC miente de ninguna manera. Metodológicamente empezó a imputar precio y pasó lo que pasó, porque no solo los negocios están cerrados, sino que los relevadores de precios no salen al campo a buscar a los negocios, a ver cuánto medían, cuánto tenían el precio el mes pasado y cuánto lo tienen ahora, porque ellos mismos no salen. Entonces, bueno, pero a su vez hay un montón de negocios cerrados y fábricas que cuando lo han llamado para preguntarle si hubo modificación de precios, le dicen, si no estamos vendiendo, ¿cómo vamos a modificar los precios? Claro. El tema va a ser cuando vuelvan a vender. Bueno, cuando vuelvan a vender ahí van a aparecer las listas. Entonces, esta publicación de la inflación que se habla ahora no es que está expresando lo que está aconteciendo. ¿Está bien? No digo que el INDEC miente, estoy diciendo que dado una situación, nunca pasó, de donde los negocios claro, estén cerrados. Claro. Sí, sí. Sí, la situación es completamente novedosa. Sí, claro, un error sería pensar que que estás siendo exitoso con la inflación. No, lo que está pasando es que no la podés medir. Eso es lo que está aconteciendo. Claro. Bueno, muy bien. ¿Por qué no la podés medir? Porque no hay venta. Claro, claro. Sí, sí, sí. ¿Vos te imaginás que Fiat o Peugeot aumentaron la lista de los precios de los autos? No, ¿cómo lo van a aumentar si no vendieron? No, es más, todo lo contrario, te lo tiran por la cabeza. Bueno, ahora te lo tiran por la cabeza en dólares. Sí, sí, bueno, sí, entre dólares, comillas, bueno. entre comillas. Digo por las En facilidades dólares, que brindan a eso. Claro, ¿sabés qué pasa? Que eso yo lo dije hace 45 días atrás en Crónica. Dije, planifiquen la economía, porque si no se van a malgastar los dólares. Entonces ahora se vienen a dar cuenta, 45 días atrás, lo había dicho, se vienen a dar cuenta que se están importando autos de alta gama. Y que te podés hacer un auto de alta gama por $10.000, cuando costaba 20.000. Ahora, ¿para qué quiero yo importar autos de alta gama? ¿Eso cómo se resuelve? Planificando la economía. Ahora resulta que los dólares lo está asignando un economista radical. Y vos te imaginas cómo estará asignando los dólares, ¿no? Un economista radical, no hace falta que te lo explique. Bueno. Bien. Guillermo Moreno con nosotros en La Patria de las Moscas. Guillermo... por si no se dieron cuenta. Por si no se dieron cuenta, Guillermo Moreno bien contundente como siempre. Pasemos a este título que es interesante, llamativo, da mucho para discurrir. Bueno, queda otra parte de esta nota que publicaste en Bade Negocios próximamente, seguro, porque continúa. Nacionalismos de exclusión o de inclusión. El final de la globalización. La pandemia del COVID-19 marca para vos el final de la globalización. No, yo lo que digo es que el COVID-19 catalizó el proceso. Obviamente que los procesos históricos no tienen una fecha determinada, pero uno dice, bueno,
¿Cuándo terminó la Guerra Fría? Con la caída del muro de Berlín. Nadie va a pensar que ese día terminó la Guerra Fría. Pero bueno, es más cómodo estudiar los procesos cuando vos le pones fecha. Sí, ¿Está bien? Un mojón. Entonces, para mí, bueno, ese mojón para mí es la llegada de Trump al gobierno. Claro. Porque cuando llega Trump, lo primero que hace es sacar a Estados Unidos del acuerdo de Transpacífico. Todo lo que habían hecho el Clinton, Obama y compañía para que aquellos países que son que el Pacífico baña sus costas estuvieran en un acuerdo de libre comercio. Estados Unidos pretendía que fueran 11 países en principio, China quería que fueran todos, bueno, no importa, eran detalles. Lo primero que hace Trump es sacarlo del acuerdo transpacífico y empieza a administrar el comercio, lo mismo que habíamos hecho nosotros en el 2012. La diferencia es que él lo hace por tweet y con 12 portaaviones navegando todo el tiempo. Sí. Y nosotros lo hacíamos con un teléfono fijo. Entonces, bueno, hay una diferencia abismal. Pero empieza a hacer lo mismo que hicimos nosotros. Empieza a decir, primero los norteamericanos, nosotros decíamos primero los argentinos. Nosotros decíamos el mercado interno, él dice el mercado interno. Que las fábricas vuelvan a la Argentina, que las fábricas vuelvan a Estados Unidos. Bueno, obviamente, Estados Unidos, ya el primer día que asume Trump, deja de ser neoliberal. Porque no podés ser neoliberal y administrar el comercio. Esto no significa que deja de ser capitalista, significa que un esquema de acumulación de capital dentro del modo de producción capitalista cambió. Ya no está el centro en el vector rentístico especulativo, sino empieza a estar de vuelta el centro de la acumulación de capital en el sector real de la economía. Y esto es muy importante, sobre todo es muy importante para la Argentina, porque en general los gobiernos peronistas donde ponen el acento es en la economía real. Ahora, ese fin de la globalización termina también con dos visiones que habían prohijado ese mundo a la caída del muro de Berlín, que se consensó en el decálogo del Consenso de Washington, de los neoliberales y los progresistas, la socialdemocracia europea. Esos dos son los que hicieron el Consenso de Washington. Bueno, ese mundo terminó. Y entonces, ¿quién lo reemplaza? Y una discusión donde se vuelve a poner en valor los vectores de desarrollo al interior de cada uno de los países. En el caso de la Argentina serían alimentos y energía. Ahora, detrás de eso también hay dos visiones. Porque está la visión nacionalista de categorías europeas que tiende a levantar muros. Esto significa, defiendo los intereses de mi pueblo, pero los defiendo destruyendo los pueblos vecinos. O la visión hispanoamericana del nacionalismo, con una doctrina muy particular que de un pueblo hispanoamericano como es el argentino, donde dice, no, yo me pinto la celeste y blanca en la piel, pero le enseño a mi pueblo que hay que amar a los pueblos vecinos. En vez de levantar muros, construyo puentes. Son dos visiones desde la defensa del interés nacional. Esas dos visiones son las que están en discusión hoy, el que levanta muros o el que construye puentes. Esta última con un extraordinario difusor como es su santidad, pero con una doctrina que ya tiene más de 70 años, porque si alguien apostó al nacionalismo de inclusión desde su propia génesis es el general Perón, contrario al nacionalismo europeo que expulsaba a lo distinto. Nosotros incorporamos a lo distinto y los europeos lo expulsan. Los europeos se equivocaron con el liberalismo, el neoliberalismo, la socialdemocracia, el marxismo y con el nacionalismo. Bueno, nosotros los hispanoamericanos creemos que tenemos un aporte para darle al mundo desde el nacionalismo de inclusión. Defendemos los intereses nacionales, defendemos los intereses populares, pero abrimos los brazos y recibimos la diversidad, no que la expulsamos y la destruimos. Es la uniformidad en la diversidad. Que es muy distinto, muy distinto a la globalización donde todos somos iguales. Sí, además de hecho, Guillermo, lo que vos decías, esto de traducido así en palabras quizás digamos políticas, esto de la patria grande, ¿no? Que ya de alguna manera en el proceso anterior de un gobierno nacional y popular se vio, ¿no? Con Lula, ¿no? Con Evo, con Cristina, bueno, en fin, cuando esa patria grande se unió y empezó a decir, algunos no, digo, a no aceptar todo lo que venía de afuera, bueno, el mundo entró, no te digo en pánico, pero se sintió eso que sucedía en América.
Sí, claro, porque nosotros le ponemos, te dije, el proceso le ponemos fecha de inicio el día que asume Trump, que creo que es el 17 de enero del 17. Pero en realidad lo que aconteció con el ALCA aconteció muchos años antes en Mar del Plata. Claro. Y que nosotros administrábamos el comercio exterior y si nos hicieron un juicio en la OMC, Estados Unidos, Europa y Japón, Estados Unidos neoliberal, Europa socialdemócrata y Japón que Japón. Los tres se unieron en contra de la Argentina. No es que los socialdemócratas nos dijeron, no, mire, lo que está haciendo Argentina está bien. Por eso no lo entiendo a Fernández cuando él dice yo tengo una cabeza europea y soy socialdemócrata. Los socialdemócratas nos hicieron un juicio en la OMC y nos condenaron. No les gustaba que nosotros administráramos el comercio exterior. Por eso los progresistas en la Argentina, igual que los neoliberales y los oligarcas, querían que ganara Clinton la elección contra Trump. ¿Vos te acordás? Sí, sí, claro. Bueno, incluso Macri, su campaña fue ayudada bastante por el Partido Demócrata y sus ONG, ¿no? Sí, y acá los progres, ¿qué querían que ganara? Obama, Hillary. Y bueno, viste que se juntaron de vuelta en la Unión Democrática. Parece mentira, pero estamos discutiendo las mismas cosas. Claro, pero Guillermo, a Trump, a Donald Trump, ¿no lo ves parecido a esos nacionalistas europeos de exclusión, de cierre de fronteras, de tratar de destruir al resto del mundo? Y por eso los 12 portaaviones. Claro, digo, y los 12 portaaviones que decías, ¿no? Claro. Y por eso la tensión. Es entre los que levantan muros y los que construyen puentes. Ahora, pensar que sigue siendo la vieja contradicción de socialdemocracia y neoliberalismo es no entender lo que pasa, porque ese mundo terminó. Y la ridiculez de esa concepción fue cuando fue la reunión del G20, que la llevaron a Cristina a hablar en una carpa, qué sé yo, que habían puesto ahí, y ahí el discurso parecería ser que era el anti-G20 eran los progresistas, cuando son lo mismo. Económicamente tienen las mismas visiones. Por eso la cabeza de Alberto Fernández es una cabeza globalizadora y él dice yo soy socialdemócrata. ¿Y él qué pretende? Y un mundo homogéneo, donde no están las especificidades de los pueblos, sino las especificidades de alguna minoría. ¿Está bien? Pero no la de los pueblos como identidad. No creen en la identidad de los pueblos. Guillermo, para un país como la Argentina, y en relación a esto que decías en la nota que decís, ¿no?, que si bien fue un proceso largo, el virus trajo, entre comillas, el fin de la globalización. Para un país como la Argentina, ¿alcanza? No digo eso, digo que cataliza. No, dije que cataliza el proceso. Cataliza, sí, por eso lo puse. Que es acelerar el proceso. Sí, totalmente. No cambia nada, un virus no puede cambiar nada. No, está bien, pero en realidad mi pregunta era, y por supuesto, bueno, corrigiendo esto que me decís, a un país como la Argentina, ¿le alcanza vivir con lo propio, como decía Aldo Ferrer, por ejemplo, o necesita algún tipo de conexión? Igual, más allá de esto que decías también de la patria grande, ¿no?, de incluir y de tejer puentes con los pueblos vecinos. Es que nunca los nacionalismos son autárquicos. De ninguna manera. Ni nadie está planteando una economía autárquica. Y yo lo respeto a Aldo Ferrer, pero no es un economista del peronismo, ¿no? Bastante lejos estuvo de ser un economista del peronismo. Yo lo valoro, me parece que hizo aportes importantes, pero no te olvides que fue ministro de Economía de Lemiston. Sí, más que nada lo cité por esta idea cuando el peronismo estaba proscripto, por eso te lo menciono. Sí, más allá de eso lo cité como esta idea del vivir con lo propio, ¿no? Y no tanto pero es que no estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo. No, de ninguna manera. Kirchner nunca planteó eso. No, totalmente. No, por eso nosotros planteábamos una inserción inteligente. Nosotros queríamos que todos los celulares del mundo llevaran un componente argentino, no que en la Argentina se hiciera un celular con todos componentes argentinos. Son dos cosas bien distintas. Totalmente. Son dos cosas bien distintas. No, nosotros somos unos clásicos. Y yo te diría que los economistas del peronismo somos los que más entendemos, obviamente, la economía de la Argentina, porque es nuestro objeto de estudio, pero me parece que lo que hoy más estamos entendiendo es lo que está pasando en el mundo. Precisamente porque tenemos una doctrina que nos guía. ¿Para qué te sirve la doctrina? Para que ante temas nuevos, por ejemplo el COVID, sepas cómo tenés que reaccionar. Por ejemplo, la doctrina te diría, mire señor, lo que hablamos al principio, no meta miedo en la sociedad, porque no se conduce desde el miedo.
Y claro. si se conduce desde el miedo, aténgase a las consecuencias. Terminamos en Salta. Sí, bueno, no decir que... sí, no sé, Guillermo, te compartimos algo que pasó acá en nuestro territorio. En Ciudad Evita, en el barrio de Ciudad Evita, hay unos edificios del Procrear que todavía no están adjudicados. Llevaron allí a hacer cuarentena a ciudadanos que están, todavía no se sabe si contagiados, esperando a ver si tienen o no el COVID. Los ponen allí en esos edificios y sale una movida de, entre comillas, vecinos, que no se sabe en realidad si son tales, por redes sociales, a querer escrachar y a echar violentamente a esa gente que está guardando la cuarentena completamente aislada y protegida dentro de esos edificios, ¿no? El pueblo contra el pueblo, una especie de instalación de eso que, bueno, vos bien marcás con lo de Salta también. Te hacemos la última y te queremos volver a llamar porque es riquísimo siempre hablar con vos. Aparte va a haber segunda parte de este informe de nacionalismos de exclusión o de inclusión que publicaste junto a otros compañeros en Va de Negocios. En cuanto, ya que hablamos de las políticas del gobierno de Alberto Fernández, se está hablando del impuesto a las grandes fortunas o del tributo único por única vez a las grandes fortunas. Se está hablando de los bancos, se está hablando de la fuga de capitales, se está empezando a investigar, a visibilizar. ¿Cómo ves eso? ¿Crees que el gobierno está tocando o está dispuesto a tocar algún interés real? No, yo creo que, la verdad, el problema no es si pagás o no pagás la deuda. El problema es quién pone la plata. Y por primera vez lo tienen que poner las 1000 familias oligarcas, y tienen que poner 7.000 millones por año. Y por muchos años, no una vez 4.000 millones como máximo. A mí me parece que eso es el vizcachazo. ¿Está bien? Aparte que la técnica impositiva te dice que los impuestos son sobre el flujo, no sobre el stock. Para el stock está la expropiación, si es que lo deseas hacer. No es mi caso, pero si lo deseas hacer. Ahora, si vos lo querés hacer por emergencia, bla, 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 bueno, hacelo. Pero no por eso tenés que dejar de cobrar 7.000 millones de dólares a los oligarcas, que ¿quiénes son? Los dueños de la tierra en la pampa húmeda. Vos, la producción de la pampa húmeda tiene 4 actores centrales: los peones rurales, los contratistas, los productores, que son los que organizan la producción, y los que ponen la tierra y se llevan una renta extraordinaria en carácter de alquiler. Un día, un año, un mes, no, hace cientos de... Bueno, pare ya, muchacho. Todos los años llevarse en proporción 7.000 millones de dólares, párenla. Entonces, les tocó a esas 1000 familias tener que pagar la deuda. Claro, en vez de entrar por ahí, entrar con una historia de que 12.000 familias, 13.000, que qué sé yo, que qué sé cuánto. Bueno, al final, la deuda, que yo deseo que se arregle, porque te vuelvo a decir, no, la dicotomía no es pagar o no pagar, es quién pone la plata, vas a terminar arreglando y la termina pagando el pueblo. Pues ¿cuál es la gracia de esto? Si la deuda la hizo un oligarca, la tienen que pagar los oligarcas. Eso te lo dice la doctrina también. Eso también te lo dice la doctrina. Con respecto al informe del Banco Central, que se está investigando, no se está investigando nada, muchachos. ¿Qué es lo que te está diciendo el informe del Banco Central? Que los que tenían pesos compraron dólares. ¿Y a qué conclusión querés llegar? Que los que tenían pesos compraron dólares. Si yo me acuerdo que una vez lo acusaron a Kirchner de haber comprado 2 millones de dólares. ¿Qué es lo que pasa? Que si vos tenés peso y compras dólares, ¿qué es lo que pasa? Claro, la cosa es los dólares que se fugaron. ¿Pero qué significa los dólares que se fugaron? Es esa estupidez, pero con todo respeto, no para vos. Sí. ¿Sabés quién la inventó? Redrado y Melconian. ¿Sabés cuándo? En el gobierno de Kirchner. Lo querían asustar a Kirchner con eso. Ese informe terminó en manos de Debido hicimos una reunión, dijimos, vino Redrado, dijo, ¡tum! ¿Viste cómo es Redrado? ¿De qué están hablando? O sea que si vos tenés peso y compras dólares, ¿qué pasa? Pero en este caso, Guillermo, casi el 90% de la deuda que tomó el macrismo se fue en fuga, y esa es la deuda que finalmente después paga el pueblo. A eso me parece que hacía referencia a Pablo. Pero entonces, ¿qué es el tema? ¿No pagar la deuda o no, que pongan la plata para pagarla? No, que pongan la plata, claramente. Sí, y bueno, ¿y quién la tiene que poner? Los oligarcas. ¿Y por qué no haces eso? Ahora, vos me decís se fugaron. Suponete que todos esos tuvieran pesos en vez de dólares. ¿Qué cambia? O sea, lo que es ridículo es que vos hoy, si tenés 120 millones de pesos, son pesos, y si compras $1 millón en el mercado negro, es capital fugado. Eso es ridículo, es capital antes y capital después.
Esa visión, esto es lo que quiero que se entienda, la inventó Melconian y Redrado, un concepto que inventó Melconian y Redrado. Cuidado cuando lo incorporan los sectores populares. Cuidado, lo inventaron Melconian y Redrado para atemorizar a Kirchner. Mira, yo te voy a contar una anécdota. La primera vez que Repsol quiso extorsionarme, en primera persona te estoy hablando, Sí. Porque teníamos dificultades, estábamos con algunos temas con Telefónica. Entonces vino el hermano mayor, que era Repsol, que era YPF, a decirme, mire Moreno, yo era secretario de Comunicación, si usted sigue así con Telefónica, el año que viene YPF, todas las ganancias que tuvimos, en vez de dejarlas afuera, las vamos a traer a la Argentina. Y le vamos a hacer pedazos el modelo económico. ¿Me entendés lo que te acabo de decir? Sí, ¿no? sí. Me extorsionó diciéndome que me traía los dólares. Claro. Y yo te digo, hasta el año 2011, nosotros crecimos muchísimo de esos años a tasa china, el pueblo creció en la década ganada, estuvimos bárbaros, y los petroleros no traían los dólares. No estaban obligados a traerlos. En ese esquema, varios años antes, es que Melconian y ya Redrado, presidente del Banco Central, inventaron el concepto de fuga de capitales, que no está en las cuentas nacionales. Si vos entras en el INDEC, eso no existe. Dice formación de activos en el exterior, que es como una familia, empresa argentina, invierte en el exterior. Bueno, porque decir, mire, ¿por qué se invierte en el exterior? Bueno, generemos las condiciones para que eso no pase. Bien. Ahora, entre las cosas que no tienen que tenés que generar para que eso no pase, tenés que tener un tipo de cambio competitivo y tenés que tener superávit fiscal, que fue lo que tuvimos nosotros. ¿Por qué no nos preocupamos durante 10 años por los dólares? Porque teníamos una macroeconomía ordenada. Y si vos tenés una macroeconomía ordenada, eso lo resolvés. Ahora, si vos tenés ahora con Alberto Fernández un déficit fiscal que está por encima, pero muy por encima, del que tenía que Alfonsín, cuando por inútil de toda inutilidad se tuvo que ir del gobierno porque hizo un desastre en términos económicos, y bueno, ¿cómo querés que termine esto? Si hoy Ricardo Alfonsín te dice que esto es una economía radical, y yo creo que lo que hizo Ricardo Alfonsín fue iluminar, porque nos esclareció a todos. Estamos en una economía radical, perfecto. Me evita a mí, economista del peronismo, hacerme cargo de esto. Ahora, también esclarece a Alfonsín porque en general ya sabemos cómo termina la economía radical. Ya sabemos. De la dictadura para acá ya sabemos cómo termina cualquier diseño económico radical. Y encima vos tenés en el Banco Central un economista radical, manejando las reservas del Central, que es la caja más importante de la Argentina. Bueno, todo esto, todo este cóctel, te lleva a decir, mire muchacho, es hora que el presidente, humildemente se lo digo, tiene respeto a las decisiones que él toma, es legal y legítimo, pero humildemente le digo, mire, cambie la cabeza, hágase peronista, entienda la doctrina, tome decisiones económicas del peronismo y le va a ir bien, como hizo Kirchner. Ahora, si usted dice, hago lo que hace Kirchner, pero en realidad tengo una cabeza socialdemócrata, yo le dije, mire, Kirchner nunca fue socialdemócrata. Tenía una cabeza bien peronista y tomó decisiones peronistas. Y todo ese equipo, ni tengamos duda. Y lo digo desde el principio de autoridad que me da el haber pertenecido, ¿no? Bien, nos quedamos con ese área económico. Nos quedamos con ese último título. Con ese título, Guille, que tiraste. Bueno, ojalá te podamos llamar de vuelta y todas las veces que quieras. Bien, chicos, bien, y parar la pelota y dedicarle este tiempo también a pensar y a escuchar tu opinión y todas las opiniones. Siempre es interesante. Te agradecemos mucho este extenso rato que nos diste al final en la charla, muy rico. Yo se los agradezco a ustedes y fundamentalmente, igual que las notas, es para que construyamos el conocimiento verdadero, que siempre el conocimiento verdadero, a diferencia de lo que dicen los progresistas y los neoliberales, es un conocimiento colectivo. La construcción del conocimiento desde la visión del peronismo, si no es colectivo, no es. Lo otro es iluminación. No es. Y esto que estamos haciendo nosotros es la construcción de conocimiento colectivo. Como decía Kirchner, cada uno con su media verdad. Entre todos juntamos la verdad. Y por eso pudimos hacer las mejores políticas y por eso fue la década ganada.
Pero para que vuelva a ser, tiene que ser desde una cabeza peronista, no de una cabeza socialdemócrata. Yo le pido al presidente que reflexione sobre eso, se incorpore la lectura de la doctrina y desde ahí va a tomar las mejores decisiones. Ahí está. Guillermo, gracias de vuelta. Chao, gracias. Guillermo Moreno, en la patria de las moscas. Bueno, un rato largo nos tomamos con él, muy interesante, con muchas visiones, con mucha precisión, con cosas con las que, bueno, yo coincido, otras con las que no, pero es muy interesante escuchar todo el entramado de pensamiento y también historizando la nota que publicó. Si les interesó esta charla, vayan a leerla. Se van a indignar con algunas cosas, van a compartir otras. Hay que abrir la cabeza y leer desde ese lugar de incorporar conocimientos y razonamientos. Nacionalismos de inclusión o exclusión, el verdadero antagonismo, es la nota que publicó Guillermo Moreno en BAE Negocios. Bueno, la explicó, la extendió y habló también de la actualidad acá en la patria de las moscas.